En este video vamos a determinar el periodo de un objeto que sabemos que varía, pero no conocemos su periodo. Vamos a utilizar los algoritmos de Fourier y el programa VSTAR. En los algoritmos de Fourier, tal como vimos en el video anterior, vamos a escoger un periodo máximo y un periodo mínimo para realizar la búsqueda de periodos posibles. El algoritmo lo que hace es dividir la data en tanta cantidad de tramos como periodos salgan de la misma. Empieza por el periodo más largo, divide la data en esa cantidad de periodos a los cuales va a llamar ciclos. Hace un análisis en cada uno de los ciclos y pasa a un ciclo un poco más pequeño. Hace un análisis en cada uno de esos ciclos y pasa a un ciclo más pequeño. Y así sucesivamente hasta que llegue al periodo más pequeño que nosotros escogimos en la búsqueda. ¿Qué es lo que hace en ese análisis? Va a hacer coincidir el centro de una circunferencia con el centro del sistema de coordenadas de nuestros datos. Magnitud en eje Y y ciclo en eje X. Entonces, con la magnitud y la fracción de ciclo va a obtener un ángulo. A ese ángulo le va a calcular el seno y el coseno y va a pasar a la otra medida. Con esa otra medida, otra vez con la magnitud y la fracción de ciclo, va a calcular de nuevo el ángulo. Y entonces los senos y cosenos de estos ángulos son los que ahora van a tener la información de nuestra data. Estos pares de senos y cosenos es a lo que denominamos serie de Fourier. Y la serie de Fourier va a pasar por una ecuación que se llama la transformada de Fourier, que es lo que nos va a dar un espectro de potencia. Esto es exactamente lo que vimos en el video anterior llamado periodograma, pero en el espectro de potencias nos van a aparecer los periodos en términos de frecuencia, ciclos por día. Los días se ven de más pequeño a mayor y en la frecuencia se ve al revés, porque las frecuencias menores son los periodos mayores y viceversa. Entonces, cuando el espectro de potencia nos muestra un pico, es porque en esa frecuencia los valores fueron similares para cada medida en cada ciclo. Si todos los ciclos coinciden en los mismos valores, es porque el periodo del objeto coincide con el ciclo. Entonces los ciclos más anchos van registrando oscilaciones con mayor amplitud y más largas en el tiempo que los ciclos más cortos. Los ciclos más cortos van a ir descomponiendo oscilaciones más pequeñas. Y de esta manera podemos descomponer oscilaciones muy complejas en sus frecuencias fundamentales. Por eso es que los métodos de Fourier son los ideales para estudiar estrellas multiperíodos. Lógicamente, a medida que los ciclos se van haciendo más pequeños, van a tener menor cantidad de puntos y vamos a tener un límite en el periodo que vamos a poder explorar, porque necesitamos por lo menos dos medidas, una que cubra el pico y una que cubra el valle de la onda. Si nosotros observamos el objeto cada hora, necesitamos por lo menos 2 horas, una para cubrir el pico y otra el valle. Que si exploramos a ciclos más cortos no van a haber medidas allí para hacer la exploración. A ese periodo mínimo que necesitamos nosotros para hacer la exploración se le denomina frecuencia de Nikitz. Y es simplemente, recordemos que frecuencia es 1 entre periodo en días. Si yo tomo imágenes todas las noches, mi frecuencia de muestreo es un día, ¿verdad? Y el periodo también es un día, porque frecuencia es 1 entre día y 1 entre 1, 1. O sea que para un día frecuencia y periodo es lo mismo. En términos de frecuencia, frecuencia de muestreo entre 2 o en términos de días, periodo en días por 2. Ese es el tamaño mínimo del ciclo donde nosotros podemos hacer búsqueda de periodos. A partir de allí, hacia periodos más largos podemos hacer la búsqueda. Si nosotros hacemos búsquedas en periodos más pequeños que la frecuencia de Nikitz, se nos van a presentar alias. ¿Qué son los alias? Supongamos que tenemos un objeto que oscila cada 0.8 días y nosotros observamos una vez por noche. Es decir, que tenemos una frecuencia de muestreo de un día. Nosotros vemos aquí que no vamos a cubrir el ciclo del objeto. Va a ocurrir más de un ciclo antes de que nosotros volvamos a observar. Cuando nosotros hacemos nuestro análisis, esas ventanas de observación le van a decir al programa que coinciden con una onda de este tipo. Entonces esto es lo que el programa nos va a decir, que el objeto tiene un periodo de 4 días y nosotros no tenemos manera de saber si es verdad o es mentira porque no tenemos observaciones que registren las oscilaciones del objeto en periodos de tiempo menores.
La oscilación de la estrella está ocurriendo a un periodo menor que nuestra frecuencia de muestreo. Vemos que podemos tener más ciclos por día y esas oscilaciones corresponderían también con nuestras ventanas de observación. O sea que si las oscilaciones son múltiplos que coinciden con nuestras ventanas de observación o con nuestra frecuencia de muestreo, también van a ser oscilaciones posibles y no vamos a poder comprobar si es verdad o es mentira, porque están por debajo de la frecuencia de muestreo. Entonces, para nosotros determinar las frecuencias de los alias, nosotros tenemos esta fórmula: frecuencia más un número entero por la frecuencia de muestreo, que es fundamental. Vamos a aplicarlo a este ejemplo. Recordemos que frecuencia es 1 entre periodo en días. La frecuencia de nuestro objeto, 1 entre 0.8 días, es 1.25 ciclos por día. Ya lo llevamos a frecuencia. Más un número entero, vamos a comenzar con 1, se comienza con 1, por frecuencia de muestreo. Era de un día. Ya hablamos que un día es un ciclo por día. Entonces, 1 por 1, 1. Y 1 más 1.25 es 2.25. Y de esa manera se calcularon todos los alias para esta frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia, 1.25, los números negativos y positivos enteros, las frecuencias de los alias, y esto lo llevamos a día. Para llevar de frecuencia a día es el proceso inverso. 1 entre frecuencia. Vamos a tener alias a 0.210, 0.266, 0.3 y así sucesivamente. Entonces el espectro de potencia nos va a mostrar unos picos muy altos que aquí se señalan en rojo con la frecuencia de muestreo a un ciclo por día, a 2 ciclos por día, a 4, a 5, a 8 y a 10. Aquí en azul se muestran en días para tener una idea de la escala en días. Y muy por debajo, muy por debajo de estos alias con la frecuencia de muestreo, vamos a tener las frecuencias que se generan con la ecuación que vimos. Y entre paréntesis los días. Ahí está. De hecho, este es un espectro sintético que se generó para este ejemplo. Ahora vamos a pasar a los parámetros de la búsqueda. Ya vimos en el video anterior que nosotros tenemos un periodo máximo y un periodo mínimo donde hacer esa búsqueda de posibles periodos. ¿Qué es lo que se recomienda? Para el periodo mínimo o frecuencia máxima, debe corresponder con la frecuencia de Nikins, el doble de la frecuencia de muestreo. Y el periodo máximo, la mitad del periodo que abarcan los datos. Si yo tengo unos datos que abarcan 100 años, la mitad de esos 100 años son 50 años. Entonces el periodo más largo que yo voy a buscar es de 50 años. Porque podría buscar un periodo de 100 años. Pero no hay manera de que yo sepa si esa es una oscilación periódica, sino simplemente una oscilación vaga que no tiene ninguna periodicidad. La única manera de nosotros corroborarla es que se vuelve a repetir por segunda vez con el mismo periodo. Y la resolución mínima de la búsqueda podemos aumentarla, pero la mínima es 1 entre el periodo en días que abarcan nuestros datos. La resolución como tal es el espaciado entre un periodo de prueba y el siguiente periodo de prueba. Si ponemos una alta resolución, por supuesto van a salir mucha cantidad de periodos de prueba. Vamos a ver un ejemplo. Estos son los periodogramas de la estrella R Leo. Uno de los que obtuvimos en el video anterior es este segundo que está aquí. A medida que la data abarca menor cantidad de tiempo, nosotros vamos a establecer el periodo con menor precisión. Fíjense aquí esto, con 25 años. Y con solo 5 años, fíjense cómo se ven aquí. Podemos determinar que más o menos el mínimo está por acá, ¿verdad? Pero no con la misma precisión que si tenemos una data que abarca muchos años. Aquí tenemos otro caso, la primera de arriba. Es una data que tiene muchísimos puntos, 3.445 puntos, pero abarca muy poco tiempo, solo 3 años. Entonces se centra mejor en el periodo de la estrella, pero es muy vago, aunque lo podemos determinar con el algoritmo que mostramos en el video anterior, para determinar el mínimo en esta curva. Esta es una data que tiene solo 48 puntos y abarca 5 años, entonces también es así de vago. Entonces, lo recomendable es que la data abarque muchos años y tenga mucha cantidad de puntos para obtener la mejor resolución en la determinación del periodo. Cada punto es un periodo de prueba. A todos los 4 ejemplos le aplicamos 3.400 periodos de prueba. Vamos a abrir entonces el programa VSTAR. Para que VSTAR corra correctamente tenemos que descargar Java 1.6 o superior. Eso se baja gratis de internet. Vamos a fila,
Y esta primera opción es para abrir datos de la base de datos de la APSU. En el próximo video vamos a trabajar con esto. Vamos a la siguiente opción. Buscamos nuestro archivo y abrimos. Y tenemos las observaciones. Entonces, como se dijo en el primer video, lo primero que vamos a hacer es una inspección visual. Vamos a agarrar este grupo de observaciones que están al comienzo. En VSTAR nosotros podemos hacer zoom. Nosotros escogemos con el puntero esa zona y vamos a ver las observaciones desplegadas. Vamos a hacer otro zoom y vemos las observaciones y vamos a hacer otro zoom. Vamos a ver qué tan espaciadas están las observaciones. En VSTAR, si nosotros nos paramos encima de un punto, se nos va a mostrar el día juliano y la fecha de calendario. 27 de agosto de 1907. Vamos a la próxima. 28 de agosto. Fíjense esto. Estas dos observaciones están separadas por un día. Y miren la diferencia de magnitud que tiene, 7.9, 7.3. Y fíjense, miren el espaciado. Estos espaciados son de alrededor de un día porque tienen la misma distancia. 8 de septiembre, 9 de septiembre, sí. Estas observaciones están espaciadas por un día. O sea que la frecuencia de muestreo de estas observaciones es de un día. Y en un día ya el objeto muestra la amplitud de la variación. Ya por aquí sabemos que vamos a tener un alias a un día. Eso lo vamos a ver en el espectro de potencia. Nosotros para deshacer el zoom y volver al tamaño original, rozamos con el puntero hacia arriba. Y aquí tenemos las observaciones. Vamos a ver este grupo de observaciones aquí. Vamos a hacer zoom y otro zoom. 13 de septiembre, 17 de septiembre, 4 días de diferencia. 18 de septiembre. Entonces nosotros vamos a comenzar a descartar objetos. Las eclipsantes tipo Algol tienen periodo entre 0.2 y 1000 días y una amplitud menor a 2 magnitudes. Las W Ursa Mayor 0.4 a 0.8, pero amplitudes menores a 0.8. Una amplitud cercana, podría ser una eclipsante. Eclipsantes elipsoidales de una amplitud muy pequeña. Las miras están fuera del rango, entre 60 y 1000 días. Estas también semiregulares fuera del rango. OSAR fuera del rango. Cefeidas entre 1 y 200 días. Pero las variables cefeidas con menores periodos tienen menor amplitud también. Así que estas estarían descartadas. W Virgin 5 y 20 días. BL Hércules, las de menor periodo tienen menor amplitud, 0.6 magnitud. Aunque estas las podemos incluir. RB Tauri descartada. RR Lira entre 0.2 y 1.2 días y de 0.2 a 2 magnitudes. Estas también están incluidas. Delta Scuti se podrían incluir también para por lo menos los mayores periodos. Aquí las señalamos en rojo y vamos a ver las curvas de estos objetos. Estas son curvas que saqué del atlas de curvas de luz del proyecto OGLE. Claro, son curvas en el canal infrarrojo. Por ejemplo, esta curva de RR Lira y de todas las pulsantes van a mostrar una subida un poco más intensa que la bajada. Eso pasa porque la energía liberada en el mecanismo capa, cuando las envolturas se hacen transparentes, como se explicó en el video anterior, sale mayormente en el ultravioleta y en el azul. Aquí vemos curvas de luz de una variable cefeida en diferentes bandas. Y vemos que en las longitudes de onda ultravioleta es donde la amplitud es mayor, porque se ve la energía que sale del estallido. En cambio, en las curvas infrarrojas, aquí vemos los canales infrarrojos, vemos que solamente el aumento de brillo en la curva de luz está representado por el aumento de superficie de la estrella, porque su radio se hace mayor. Pero esa energía azul y ultravioleta no llega a estas bandas, por eso es que la curva de luz la vamos a ver más plana aquí. Y entonces tenemos que estar pendiente de eso porque si es una variable de este tipo, vamos a tener una subida más rápida y una caída más lenta. Entonces eso es lo que más o menos estamos buscando. Curvas como esa es la que estamos buscando. Vamos a hacer una búsqueda DCDFT. Esto es transformada discreta de Fourier con fecha compensada. Estos son algoritmos que ya tienen en cuenta que las medidas no están tomadas exactamente a la misma hora. Tienen una compensación de esto y también hacen un ponderado en la importancia de la medida tomando en cuenta la fecha. Vamos a una especificada y OK. Vamos a hacer como ejemplo una búsqueda gruesa. 0.17 días hasta 3 días, aunque lo podemos bajar a 2 días. Y le vamos a poner una resolución, por eso fue que mostramos los alias y todo ese tema de la frecuencia de muestreo. El periodo de la estrella puede estar cercano a un día y un día precisamente es la frecuencia de muestreo. O sea que estamos haciendo búsquedas dentro y por debajo de la frecuencia de Nitz. Entonces los alias nos van a perturbar la búsqueda. Vamos a poner una primera búsqueda de 0.01
Esto es en días. Y le vamos a decir OK, pero esta resolución es muy poca. No vemos ningún pico importante, sino que vemos a un ciclo por día, vemos un pico. Esta es la frecuencia del alias. Esto más bien nos va a confundir. Tenemos que usar una resolución más alta, porque aquí lo que vamos es a ver los picos de los alias. Y tenemos que sacar la frecuencia que estamos buscando de por debajo de la frecuencia de los alias. Voy a aumentar la resolución y me voy a ir hasta 1.1 día, porque si no se van a generar muchos periodos de prueba y esto se va a tardar mucho la búsqueda. Igualito, vemos que aquí el periodo más importante, un ciclo por día, es el de la frecuencia de muestreo. Todos estos números múltiplos tienen que ver con la frecuencia de muestreo. Yo voy a subir aún más la resolución. Voy a subirla hasta el quinto decimal. Ya creo que con esto sí es suficiente para ver la frecuencia. ¿Por qué? Porque el escaneado tiene que tener una frecuencia tan fina que pase exactamente por la frecuencia del objeto. Si pasa a frecuencia cercana, su pico en el espectro de potencias no va a tener una fuerza tan grande y va a permanecer por debajo de la fuerza de los picos de los alias. Entonces los alias van a arropar la frecuencia que estamos buscando. Con la inspección visual de estos datos vimos que los datos abarcan 81 años, viendo los valores de las fechas de la primera medida y de la última. Esto por 365 días son 29.565 días. Según lo que se había dicho al inicio, con la prolongación en días de nuestros datos, nosotros podíamos obtener la resolución. Vamos a ver qué resolución teníamos. Entre este valor, este es el valor de resolución recomendado. Pero esto es en términos de frecuencia. Vamos a ver su equivalente en días. El periodo mínimo que estábamos explorando es 0.17 días. 1 entre 0.17, este es el valor de ciclos por día en frecuencia. Entonces a este valor le restamos el valor de resolución en frecuencia. Y vamos a obtener otra frecuencia, la frecuencia siguiente. Esa frecuencia la convertimos en días y restamos el diferencial. Entonces nos da esta resolución en días. Esto es una fracción muy pequeña de segundo, que es muy alta para el rango que tenemos nosotros de búsqueda. Nos va a generar demasiados periodos de prueba. Por eso fue que elegimos este valor. Con este valor es suficiente para que nosotros obtengamos un buen escaneo de los datos. Vamos entonces a realizar la búsqueda con este valor. Yo pausé el video por la duración de esta búsqueda. Lo primero que tenemos que ver es la frecuencia de un ciclo por día, que es el alias, y los múltiplos. Aquí tenemos estas 3, esto sabemos que es un múltiplo. Y ya vemos otra frecuencia. Aquí tenemos 1.764. Tocamos ese punto y nos vamos a New Phase Plot, diagrama de fase. Nos muestra el periodo que seleccionamos y le damos OK. Y vamos a ver que las medidas que están detrás en amarillo se van a agrupar en un diagrama de fase. Ahí está, es inequívoco. Esto es una RR lira. Una caída lenta y una subida rápida. Eso estaba a 1.764. Si nos vamos a este otro pico, 2.764. Ven que esta es la misma frecuencia, pero separada de la frecuencia principal por un múltiplo de la frecuencia de muestreo, por 1. 3.767, otra vez este. Y esto también se va presentando más. Por aquí debemos tener otro, pero ya está enterrado dentro del rollo. Y por aquí debemos tener otro múltiplo. Esos son los alias de la frecuencia. Vimos que en los primeros escaneados con baja resolución, estas frecuencias alias estaban por encima. Ahora vamos a pulsar la frecuencia alias y vamos a generar un diagrama de fase. Fíjense la estructura que se forma. Todos los datos se acumulan aquí y hay un vacío aquí de datos. Ese vacío es la frecuencia de muestreo, el momento donde no estábamos tomando observaciones. Si nosotros nos vamos a la pestaña Top Hits, vamos a ver la frecuencia. Este es el alias, vean que es un ciclo por día. Y aquí vemos el periodo, que es el inverso, 0.999. Aquí vemos el periodo del objeto que conseguimos. Tiene 127 de potencia, es el pico con mayor potencia. En la pestaña Data vemos todos los periodos de prueba que se realizaron. Y en la pestaña Amplitud versus Frecuencia vemos la amplitud, aunque es la semiamplitud. Es la mitad de la amplitud de la variación del objeto. Si tenemos 3.25 es porque es 6.50. Para nosotros visualizar en AVE mayor cantidad de decimales, nos vamos a Fila, Preferencias y nos vamos a la pestaña Numeric Precisión. Él viene como que es con 5 o 6 por defecto, pero yo lo puse en el día juliano, en la magnitud, como en los otros parámetros le puse 8. Se le pone a aplicar y OK, para que nos muestre los valores hasta el octavo decimal. Entonces simplemente vamos a agarrar la frecuencia del objeto, New Phase Plot, y vamos a copiar este valor.
control C. Abro el programa AVE, abrir, cargo la data. Vamos a herramientas, análisis de periodo, me paro arriba de la gráfica, buscar periodo. Entonces nosotros pegamos nuestro periodo y lo pegamos aquí también. Y vamos a hacer una búsqueda más fina. Aquí lo vamos a dejar en 056 y 057. ¿Por qué lo dejamos en 2 decimales nada más? Porque nosotros podemos poner la otra cantidad de decimales aquí, pero no los va a tomar en cuenta. Y vamos a poner 3630 periodos de prueba. Realmente la data tiene 592 puntos, pero nosotros le decimos 3630 porque esta es la mayor cantidad de puntos que él acepta y por tanto es la mayor cantidad de pruebas. 3630 pruebas para tener una idea de la resolución. Saco la calculadora. De 0.56 a 0.57 hay una diferencia de 0.01 días. Y esto lo divido entre 3630 periodos de prueba. 0.00002 al sexto decimal. Vemos que es una resolución bastante fina, de fracciones de segundo, entre un periodo de prueba y el que viene. Entonces pulsamos OK. Yo pausé el video y aquí tenemos el periodograma. Ahora fíjense una cosa en AVE. Nosotros le dijimos al programa que hiciera 3600 periodos de prueba. Cada puntico que vemos aquí es un periodo de prueba. Pero para que cada periodo de prueba se muestre con claridad, vamos a visualizar, editar estilo de gráfica, formato gráfica actual eje X. Tiene 592. Vamos a ponerle 3600 píxeles. ¿Para qué? Y unir puntos, para que cada periodo de prueba corresponda con un píxel. Como estamos trabajando con mucha resolución, nosotros vamos aquí a ver abajo este número, vamos a ver los valores en el eje X a los cuales nos vamos moviendo. AVE nada más muestra hasta el tercer decimal. Nosotros para que podamos ver estos decimales nos vamos a editar estilo de gráfica, pestaña eje X, dimensiones, marca 5. Aquí en decimales yo puse 7. Para que podamos ver esa cantidad de decimales. Y eso lo podemos hacer también en el eje Y y con los otros valores. Entonces nos vamos a mover y vamos a buscar el mayor pico. Yo calculé el periodo con los 6 algoritmos que tiene AVE. Y aquí están los resultados. Todos coincidieron con ese periodo de 0.566840 días. A excepción de 2 algoritmos que fue Jurkewitch, me dio este valor. Poquito diferente, 566829, y Hartley, que me dio este valor. Entonces vamos a ver los diagramas de fase en AVE para estos valores. Este es el valor que consiguieron casi todos los algoritmos, esta primera curva de fase. Y estas fueron las excepciones que encontraron algunos otros algoritmos. Vemos que este, que fue el que obtuvo Hartley, tiene mayor dispersión, tiene estos puntos aquí dispersos. Entonces nos vamos a quedar con este periodo. Vamos a poner esta cifra en el programa RGB Photocalc, que este tiene una función en la pestaña calculador de efemérides. Activamos esta casilla, que si nosotros le damos un valor aquí de día juliano, él nos dice cuánto es las horas, minutos y segundos. Entonces vemos que es un periodo de 13 horas, 36 minutos, 14.9 segundos. De hecho es la estrella RR Lira, esa fue la que agarré para el ejemplo. Si nosotros nos vamos a Wikipedia, RR Lira, una estrella variable de la constelación de Lira que da nombre a una clase de estrellas variables de unas 13 horas en el que oscila entre magnitud 7 y 8. 13 horas es lo que... Claro que aquí en Wikipedia son informaciones someras que se dan al público. Pero ahí vemos entonces el resultado de nuestro análisis de Fourier en esta estrella. Hasta aquí este tutorial. Ya vimos un poco más cómo manejar el programa AVE, ya lo conocimos. En el próximo video vamos a establecer el periodo de la estrella R Leo, que era el que habíamos hecho en el primer video, pero lo vamos a hacer con el algoritmo de Wabble de V-Star.